Antes de entrar en este tiempo de ayuno y oración, fue el fin del año y en que yo estaba sirviendo en ministerio, sirviendo a mis papás en el hogar y en la iglesia, sirviendo a Dios, a nuestra iglesia. Yo le estaba diciendo a Dios, estaba orando: Señor, yo simplemente quiero hacer un buen trabajo. Yo quiero hacer lo mejor que puedo, como si es para ti y todo lo que hago es para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Esa es mi debilidad, en que quiero hacer todo lo más mejor y lo más bueno, y algunas veces tomo más de lo que yo puedo manejar, more than I can manage. Y me estaba sintiendo un poco débil físicamente. Y es en ese tiempo donde el Espíritu Santo me recuerda, porque es el Espíritu Santo quien nos recuerda, quien nos enseña. Y quiero leer lo que dice en Juan 14:26. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo en ese momento me recordó de una palabra. Después en inglés la palabra es abide, pero en español dice es permanece. Y esa palabra que el Espíritu Santo me dio, luego el Espíritu Santo me recordó de lo que dice la palabra de Dios en Juan 15, versículo 4 al 8, que dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Esto fue una palabra de Dios de que transformó mi mente, mi corazón en ese tiempo. Y aún siendo alguien que me gusta producir buen fruto, y la lucha que yo presento ante Dios cada día, porque siendo alguien que me gusta a producir fruto, a ser responsable, si me dan una lista de qué hacer, y es mi deleito y me gozo en simplemente poder check everything off, a asegurarme que yo voy a hacer todo lo que está en la lista. Aún yo me imagino como un soldado, como un soldado, en que alguien me dice: haz esto, y yo, claro que sí, yo lo hago y lo voy a hacer de lo mejor que pueda. Entonces, siendo alguien que tiene el don de responsabilidad, podemos decir, en que me gusta hacer las cosas y hacerlas bien, es mi error, y es algo en que le pido a Dios que me ayude. Y en este pasaje el Espíritu Santo me enseña y me recuerda de que ese no debería ser nuestra meta final. Ese es mi error, y en lo que yo le pido a Dios que me ayude. La meta final no es de producir fruto, pero
en realidad nuestra meta final debería ser de permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Si me encanta lo que dice el versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, estando conectados a Jesús, pero también nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesús, permanecer en la palabra de Dios, que es leerla, de escucharla, de meditar en ella, de estudiarla, de profundizar en la palabra de Dios. Por simplemente hacer esto, en efecto, Dios permite podamos producir buen fruto, mucho fruto, en que llevéis mucho fruto, y esto glorifica al Padre. Entonces eso es lo que yo tuve, es lo que yo tengo que cambiar, en no enfocarme en producir fruto, pero no, en realidad lo que debo de enfocarme primero, lo que causa producir fruto, lo que causa dar gloria a Dios, es simplemente permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Y a veces puede ser que seas un poco como yo, en que me gusta siempre estar activa, siempre haciendo cosas y checking things off my checklist, getting things done, haciendo de que se hagan las cosas, de que se hagan bien. Y esto puede ser difícil para algunos de nosotros porque permaneced en Jesús, descansando en el Señor por simplemente estar con Él. No seamos como Marta, en que Jesús estaba en su casa, pero ella se preocupó de las cosas que hacer, pero Jesús le agradeció que María estaba con Él. Y esa es la invitación que Dios nos hace cada día, en que simplemente tomemos tiempo a estar con Él, a permanecer en Él, permanecer en su palabra. Y es el Espíritu Santo en que podemos confiar en Él, Él nos dirige, Él nos recuerda, Él nos enseña, Él es nuestro consolador. Entonces, dependemos de Dios, dependemos de su Espíritu Santo, porque si tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, no va a ser eficaz. It's not going to be effective. Hace tiempo, cuando yo era una joven y yo sabía en mi mente, yo tengo que leer la palabra de Dios, debería de leer la palabra de Dios. Y de vez en cuando sí podía, pero les admito que lo estaba haciendo en mis propias fuerzas, y cuando lo hacía, entonces no fue un deleite, porque era más como algo que estaba forzando. Y para ser honestos con ustedes, no me interesaba leer la palabra de Dios. No fue hasta que fui al colegio en que Dios usó al ministerio de InterVarsity Christian Fellowship, en que aprendí cómo hacer el Inductive Bible Study, el estudio bíblico inductivo, y luego unos años más adelante en que experimenté la presencia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Y en todo ese proceso y hasta este día, en que puedo testificar de que es cuando yo me hago menos, cuando yo pongo mis fuerzas al lado, cuando yo soy débil, Él es más fuerte. En nuestra debilidad, la gloria de Jesús se perfecciona.
es en nuestra debilidad. Es por eso que Dios se deleita en los humildes y es por eso que Dios usa the foolish things, las cosas que nadie piensa, las cosas más menos, las cosas que nadie piensa son esas cosas y esas personas en que Dios usa. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque Él le agradeció a usarme, aunque no sea la más inteligente, aunque no sea la más que se me hace fácil aprender, pero es en mi debilidad en que Dios usa, en que su gloria es perfeccionada, y es en ese momento, por medio de eso, de que la gloria de Dios se perfecciona, el nombre de Jesucristo es magnificado. No dependemos de nuestra propia fuerza, porque no va a ser bueno lo que hacemos en nuestra fuerza. Y claro, pues sí puede ser bueno, pero no va a ser it's not going to be as effective as if we do it with God's strength. No va a ser lo mismo de impactante, lo mismo, porque escuchen, si yo estoy hablando en mis propias fuerzas, claro, tal vez suena bueno, tal vez, wow, tal vez unos aplausos, oh, qué bueno, Priscila, te admiro en cómo comunicas, o lo que sea. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa más, lo que yo sé que va a impactar a gente, es cuando yo me hago al lado y dejo que la presencia de Dios sea el que habla, el que comunica, el que redarguye al corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sea esto un recordatorio, una invitación para nosotros de que el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros nos humillamos, cuando nos hacemos menos y cuando damos la bienvenida al poder y al liderazgo de Dios, el Espíritu Santo, que haga lo que Él quiera hacer. Y todo esto es para su honra y su gloria. Muchas gracias por acompañarme en segmento 7 de Fe Diaria con la doctora Priscila Soria. Espero les guste este video. Por favor, denle un like y subscribe para que pueda alcanzar a más gente. Dios les bendiga y hasta la próxima.